Los Pumas brindaron 55 magníficos minutos en este partido de vuelta y así hicieron lo necesario para instalarse en la final de este torneo de clausura 2026, superando ampliamente al Pachuca en ese lapso. Un Pachuca demasiado precavido, demasiado conservador, no aprendió de las lecciones de otros equipos que no supieron tampoco manejar su ventaja. Los Pumas lo aprovecharon, salieron con todo desde el arranque. El primer tiempo terminó 0-0, pero con algunas llegadas de Pumas. Hay una falla de Morales por ahí de los 15 minutos, una falla garrafal con la portería abierta enfrente, la vuela, y alguna otra llegada por ahí. Insistían los Pumas, un Pachuca muy pasivo que se dio por completo la iniciativa, pero los Pumas que hicieron lo necesario con la determinación que había que jugar en este partido, a diferencia de lo que hicieron en la ida. En ese sentido fueron partidos completamente contrastantes. Amplio dominio del Pachuca en la ida, amplio dominio de los Pumas en la vuelta, o por lo menos hasta esos 55 minutos cuando viene el golazo de Jordan Carrillo, tiro de castigo, le pega perfectamente a la pelota. Podemos pensar que Moreno, el portero del Pachuca, está un tanto mal ubicado, no llega a ese balón, que de cualquier manera es un golazo el de Jordan Carrillo, el mejor jugador de los Pumas en lo que va de la liguilla. Unos Pumas ambiciosos, agresivos, dinámicos, dispuestos, como lo hicieron, a lograr hacer valer su condición de locales a plenitud, muy diferentes a los del pasado jueves, y muy diferente también el Pachuca. Es increíble esta manía de algunos equipos de no entender que las ventajas en el fútbol no hay mejor forma de manejarlas que seguir haciendo lo que te permitió obtenerlas. Si ya te pusiste en ventaja, ¿por qué vas a jugar diferente? El Pachuca, que había dominado con amplitud en la cancha del Estadio Hidalgo, es cierto, influye en qué cancha juegues y la presión del público y el propio conocimiento de esa cancha, pero no para cambiar tan radicalmente. Radical el cambio de Pumas en la ida con respecto a la vuelta, para bien, para mal el cambio del Pachuca. Otro equipo simplemente se dio la iniciativa, desperdició los elementos que tiene a la ofensiva, y así los Pumas fueron adquiriendo cada vez más confianza. Viene el golazo de Jordan Carrillo. En ese momento suponíamos que se había tardado ya ese gol. La más elemental justicia futbolera indicaba que debieron anotar antes los Pumas, así como Pachuca también debió ganar con mayor holgura en la ida. El caso es que a los 55 minutos, a los 10 del segundo tiempo, viene este golazo de Carrillo, Jordan Carrillo, la figura de los Pumas en lo que va de la liguilla. Y sí, ahí viene el Pachuca, se acuerda que hay que jugar, se acuerda que hay que tener la pelota, se acuerda que hay que lanzarse al frente. Y entonces los Pumas cometen un error parecido en ese tramo final, en esos 35, 40 minutos finales, 30 minutos, 35, los Pumas empiezan a hacer lo que había hecho el Pachuca, replegarse demasiado, tratar de cerrar los espacios, lo que más o menos consiguen en su aparato defensivo, pero aún así terminan siendo perdonados por el Pachuca, así como Morales había perdonado en el primer tiempo esa oportunidad clarísima. El Pachuca tiene dos en ese tramo final. Una de Valencia, que era un cabezazo relativamente sencillo, no conecta bien la pelota, en lugar de cabecear a segundo palo, medio la rebana y sale a la derecha de Keylor Navas, y sobre todo la que vino después de Rondón, una falla increíble para hacer Rondón, al que le cae esa pelota, que había ido muy bien por ella, simplemente para fusilar a Keylor Navas, que tiene el mérito de salir para cerrarle el ángulo al máximo, pero aún así Rondón lo tiene a su merced como para definir mucho mejor, le pega demasiado abajo la pelota y la vuela en los últimos minutos. Los Pumas agradecen esas dos fallas, particularmente esta de Rondón, pero si nos atenemos al fútbol que en términos generales desplegaron ambos equipos en los dos partidos,
es indudable el merecimiento de estos Pumas para instalarse en la final. Otra vez empatando en el global, empate a 1 en el global, así como habían empatado a 6 con el América se había recuperado de un 3-1 en contra y después se recuperó de 3-0 en contra en la vuelta contra los Pumas. Los Pumas volvieron a cometer ese error de replegarse demasiado y tuvo el Pachuca la posibilidad de liquidarlos, algo que tal vez hubiera sido injusto por lo que habían hecho los Pumas en esos primeros 55 minutos. Porque más o menos se puede entender que se hace un tanto especulativo como lo fueron en la ida, aunque se excedieron en ese rubro los Pumas, porque sabían que con el empate global avanzaban, sabían que el equipo obligado a desplegar más fútbol al frente en la ida era el Pachuca. Y el Pachuca ahora hizo exactamente lo contrario, o lo mismo que los Pumas, pero lo contrario de lo que el propio Pachuca había hecho en el Estadio Hidalgo. Replegarse, ceder la iniciativa, desperdiciar el potencial de sus elementos ofensivos. Era Idrissi el que más o menos amenazaba de vez en cuando, pero hasta que recibieron el gol, decidieron los Tuzos que había que jugar, que había que tener la pelota, que había que lanzarse al frente. Más allá de estos merecimientos inobjetables de los Pumas para haber empatado esta serie en el global y así instalarse en la final de la próxima semana, están los merecimientos a lo largo del torneo. Efraín Juárez ha transformado completamente a este equipo. Muchos años de los Pumas de no instalarse en una final, no sé cuántos años, tal vez más, de no haber terminado como líderes generales en la competencia, en la fase regular. Ese primer lugar que ganaron en la última jornada con el empate de las Chivas, quedan por un gol arriba de las Chivas como número 1 en esa fase regular, y después en la liguilla han peleado, sí, superados los Pumas durante grandes lapsos por el América, sobre todo los últimos 70 minutos de aquella serie, superados ampliamente, superados hoy en ese tramo final por el Pachuca, que obligado por las circunstancias se lanzó con todo al frente, pero nadie puede cuestionar estos méritos de Pumas, que han sido pragmáticos, que han jugado de acuerdo a lo que cada partido va presentando, cada circunstancia de cada adversario le va presentando, y han sabido resolver las cosas a tal grado de haberse instalado en esta final. Mucho más convincente en la liguilla, en lo que va de la liguilla, el Cruz Azul, obviamente, que los Pumas. El Cruz Azul fue ampliamente superior al Atlas en los dos partidos y sí terminó siendo mejor que las Chivas, sobre todo por 20 minutos que jugó en el partido de vuelta, cuando gestó el triunfo con el gol de la victoria, el gol de Palavecino. Más empaque del Cruz Azul, más peso de sus individualidades, pero estos Pumas vuelven a avisar que tienen con qué como para competirle a cualquiera. Luce muy atractiva esa final, ida y vuelta. Primero en cancha de Cruz Azul, no se sabe todavía si en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla o en el anterior Estadio Azul, Estadio de la Ciudad de los Deportes en la Ciudad de México, con el cierre el próximo domingo en esta misma cancha de Ciudad Universitaria, en la que hoy los Pumas brillantemente en 55 minutos supieron gestar, supieron generar su merecidísimo pase a esta final del torneo de clausura 2026.